Nunca pensé que el regalo más hermoso que le daría a mi hijo se convertiría en el arma que usaría para destrozar mi corazón. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Tomás Vidal Romero, tengo 65 años y durante 40 años trabajé como mecánico en el mismo taller de la calle Alcántara, aquí en Madrid. Mis manos, marcadas por décadas de grasa y aceite, construyeron todo lo que tengo hoy. No soy un hombre rico, pero tampoco pobre. Soy un hombre que conoce el valor del trabajo honesto y del sacrificio silencioso. Mi historia con Iván comenzó cuando él apenas tenía 5 años y yo quedé solo para criarlo. Su madre, Nerea Serrano Morales, decidió que la vida de esposa de mecánico no era para ella y nos abandonó en 1999, llevándose solo sus maletas y dejando atrás las responsabilidades. Recuerdo perfectamente esa tarde de octubre, cuando le expliqué a Iván con su carita confundida que mamá no volvería más. Desde ese momento, fue solo él y yo contra el mundo. Durante todos estos años, Iván fue mi compañero constante en el taller. Después del colegio venía corriendo y se sentaba en un rincón, haciendo sus deberes mientras yo terminaba de reparar los coches. Era un niño curioso, siempre preguntando sobre los motores, las herramientas, los diferentes modelos de vehículos. Pero había algo que captaba su atención más que cualquier otra cosa: las BMW. «Papá», me decía con sus ojos brillantes de emoción, «¿cuándo podremos tener un coche así?». Yo sonreía y le revolvía el cabello, prometiéndole que algún día, cuando fuera mayor, tendríamos uno. Para él, la BMW no era solo un coche, era un símbolo de éxito, de haber llegado a algún lugar en la vida. Veía cómo sus compañeros del colegio llegaban en coches lujosos mientras nosotros caminábamos o tomábamos el autobús, y aunque nunca se quejó, yo sabía que en su corazón deseaba algo diferente. Los años pasaron y Iván creció siendo un buen estudiante. Nunca fue brillante, pero era constante y responsable. Se esforzaba en sus estudios porque sabía que la educación era su oportunidad de tener una vida mejor que la mía. Cuando terminó el bachillerato y fue aceptado en la Universidad Politécnica para estudiar ingeniería industrial, sentí que mi corazón se iba a salir del pecho de orgullo. Durante sus años universitarios, trabajé horas extras, reparé coches los fines de semana, incluso acepté trabajos de soldadura en casa durante las noches. Cada euro extra que ganaba lo guardaba celosamente en una cuenta de ahorro. Tenía un plan, un sueño que quería hacer realidad. Cuando Iván se graduara, le regalaría una BMW. No sería nueva, no sería el último modelo, pero sería suya. En junio de 2023, cuando Iván se graduó con buenas calificaciones, decidí que había llegado el momento. Había ahorrado durante años y tenía suficiente dinero para comprar una BMW 320i del año 2018. No era nueva, pero estaba en excelente estado, con solo 45,000 kilómetros. Era plateada, elegante, exactamente como él siempre había soñado. Recuerdo perfectamente el día que fui a la concesionaria de coches usados en la Avenida de América. El vendedor, un hombre joven llamado Diego Ruiz Morales, se sorprendió cuando le dije que pagaría al contado. «¿Está seguro de que no quiere financiamiento?», me preguntó. Le sonreí y saqué el sobre con todos los billetes que había ahorrado durante años. Fueron 28.500 euros, prácticamente todos mis ahorros. Lo que Diego no sabía y lo que yo decidí conscientemente fue mantener el coche a mi nombre en todos los documentos. En ese momento pensé que era solo una precaución de padre, una forma de mantener cierto control hasta que Iván demostrara completa madurez. Nunca imaginé que esa decisión se convertiría en mi salvación. El día de la graduación, el 15 de junio de 2023, llevé a Iván con los ojos vendados hasta el garaje de nuestra casa en el barrio de Vallecas. Cuando le quité la venda y vio la BMW plateada con un lazo rojo gigante, sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Es mía, papá? ¿Realmente es mía?», me preguntó con la voz quebrada.
Lo abracé fuerte y le susurré al oído: «Te lo mereces, hijo. Has trabajado duro para esto». Esa noche, Iván no pudo dormir de la emoción. Lo escuché levantarse varias veces para ir a mirar por la ventana, asegurándose de que el coche seguía allí. A la mañana siguiente, se levantó temprano, se vistió con su mejor ropa y salió a presumir su nuevo coche por todo el barrio. Verlo tan feliz me llenaba de satisfacción. En ese momento, pensé que había hecho lo correcto. Había cumplido mi promesa y le había dado a mi hijo el regalo de sus sueños. Lo que no sabía era que ese regalo perfecto se convertiría en el comienzo de la pesadilla más grande de mi vida. Los primeros días después de entregarle la BMW fueron como un sueño. Iván llegaba a casa sonriente, me contaba sobre los lugares que había visitado, cómo el motor sonaba perfectamente, lo suave que era la conducción. Incluso me pidió que le enseñara algunos trucos básicos de mantenimiento. «Quiero cuidarla como tú cuidas todos los coches, papá», me decía mientras limpiaba cada centímetro de la carrocería plateada. Pero algo comenzó a cambiar gradualmente, tan sutilmente que al principio no me di cuenta. La primera señal fue cuando empezó a llegar tarde a casa. Antes siempre regresaba puntual para cenar juntos y contarme sobre su día. Ahora llegaba pasadas las 10 de la noche, a veces incluso más tarde. Cuando le preguntaba dónde había estado, me respondía de manera evasiva: «Por ahí, papá, conociendo gente nueva, haciendo contactos para el trabajo». La segunda señal fue su ropa. Iván siempre había sido un chico sencillo, como yo. Usaba vaqueros, camisetas básicas, zapatillas deportivas normales. De repente, comenzó a aparecer con camisas de marca, zapatos italianos, relojes que sabía que costaban más que mi sueldo mensual de cuando trabajaba. Cuando le preguntaba de dónde sacaba dinero para esas cosas, me decía que había conseguido algunos trabajos de consultoría freelance, pero lo que realmente me alarmó fue su actitud hacia mí. Una tarde de agosto, llegué a casa después de hacer algunos arreglos menores en el taller de mi amigo Aurelio y encontré a Iván hablando por teléfono en el jardín. No quería escuchar, pero su voz era tan alta que era imposible no oír. «Sí, claro, mi padre tiene una empresa de importación de repuestos alemanes», mentía descaradamente. «Por eso pude permitirme la BMW. Es el modelo que usa para probar la calidad de las piezas que importa». Me quedé paralizado detrás de la puerta. ¿Empresa de importación? ¿Yo? Un simple mecánico jubilado que había trabajado 40 años con las manos manchadas de grasa. Decidí no confrontarlo inmediatamente, pero esa semilla de preocupación comenzó a germinar en mi pecho. Las mentiras se volvieron más elaboradas con el tiempo. En septiembre, durante una cena familiar en casa de mi hermana Carmen Vidal Fernández, Iván llegó actuando como si fuera otra persona completamente diferente. Habló con acento más refinado, usó palabras rebuscadas. Y cuando mi cuñado Rodrigo Méndez Aguilar le preguntó sobre su trabajo, inventó una historia increíble sobre estar negociando contratos internacionales en el sector automotriz premium. Mi hermana me miró con confusión. Carmen me conocía desde la infancia. Sabía exactamente cuál era mi situación económica real. Después de que Iván se fuera al baño, me susurró: «Tomás, ¿qué le está pasando al chico? Está hablando como si fuera el hijo de un millonario». Le resté importancia, pero por dentro sentía una mezcla de vergüenza y preocupación. Lo que más me dolía era cómo había comenzado a tratarme en privado. Ya no me preguntaba sobre mi día, no se interesaba por mi salud, no compartía sus planes conmigo. Cuando intentaba conversar con él sobre temas familiares o pedirle que me acompañara a visitar a algún amigo, me respondía con frases como: «Papá, ahora tengo compromisos más importantes», o «No puedo perder tiempo en esas cosas, tengo que hacer networking». ¿Networking? Mi hijo, que había crecido en un barrio obrero, que había aprendido valores sencillos, ahora usaba palabras en inglés y actuaba como si nuestra vida anterior hubiera sido un error del que tenía que avergonzarse. En octubre de 2023, la transformación se completó. Una noche llegó a casa acompañado de un grupo de jóvenes que claramente pertenecían a otro nivel socioeconómico.
Las chicas llevaban bolsos que costaban más que mi pensión mensual. Los chicos usaban relojes de lujo y hablaban de restaurantes caros como si fueran lugares cotidianos. Los invitó a pasar a casa y yo salí a saludarlos educadamente. «Este es mi padre», dijo Iván con una sonrisa forzada. «Está semi-retirado de sus negocios. Ahora se dedica más a sus aficiones». Cuando uno de ellos me preguntó específicamente a qué me había dedicado, Iván interrumpió rápidamente. Consultoría técnica en el sector automotriz. Cosas muy especializadas, bastante aburridas de explicar. Esa noche, después de que sus amigos se marcharan, intenté hablar con él. «Iván, hijo, ¿por qué les mentiste sobre mi trabajo? No hay nada de malo en ser mecánico. Es un trabajo honesto que nos ha dado todo lo que tenemos». Su respuesta me partió el corazón. «Papá, ellos no lo entenderían. Vienen de familias diferentes. No pasa nada por mejorar un poco la historia, ¿verdad?» Mejorar la historia. Como si nuestra vida fuera algo de lo que avergonzarse. Durante los meses siguientes, Iván se volvió prácticamente un extraño en su propia casa. Salía temprano, regresaba tarde, y cuando estaba presente, siempre estaba al teléfono o enviando mensajes. La BMW se había convertido en su oficina móvil, su tarjeta de presentación, su identidad completa. Un día de diciembre, mientras limpiaba la casa, encontré varios recibos en su habitación. Facturas de restaurantes exclusivos, tickets de discotecas VIP, compras en tiendas de ropa de diseñador. Los números me marearon. ¿Cómo podía permitirse todo eso con trabajos esporádicos de consultoría? La respuesta llegó cuando revisé mis estados bancarios y noté que los gastos mensuales de la tarjeta adicional que había pedido para él habían aumentado dramáticamente. Combustible premium, mantenimiento especializado para el BMW, seguros adicionales que él había contratado sin consultarme. Mi hijo se estaba gastando mis ahorros de jubilado para mantener una vida que no podíamos permitirnos, todo por mantener una imagen falsa ante personas que probablemente ni siquiera le importaban realmente. Y lo peor de todo era que parecía haber olvidado completamente quién era y de dónde venía. En febrero de 2024, la situación se había vuelto insostenible. Iván vivía en una burbuja de fantasía, gastando dinero que no tenía para impresionar a gente que no conocía su realidad, y tratándome a mí como si fuera un obstáculo embarazoso en su nueva vida de mentiras. No tenía idea de que muy pronto la vida le daría una lección que nunca olvidaría. El 8 de marzo de 2024 comenzó como cualquier día normal, pero terminó cambiando mi vida para siempre. Me desperté sintiéndome extraño, con una presión intensa en el pecho y mareos que no podía explicar. Al principio pensé que era cansancio acumulado, tal vez el estrés de ver cómo mi hijo se alejaba cada día más de mí. Pero durante el desayuno, mientras preparaba café, la presión se intensificó tanto que tuve que sentarme inmediatamente. Las manos me temblaban, la vista se me nublaba, y sentí como si alguien estuviera apretando mi corazón con un puño gigante. Iván estaba en la ducha preparándose para salir, como siempre, sin tiempo para hablar conmigo. Logré llamar a mi vecino Aurelio Moreno Sanz, mi compañero de partidas de ajedrez todos los jueves. «Aurelio, creo que algo me pasa. ¿Puedes venir?» Mi voz sonaba débil incluso para mí mismo. En menos de 5 minutos estaba en mi puerta, y al verme inmediatamente decidió llevarme al Hospital Universitario de la Princesa. El doctor Manuel Ortega Ruiz, un cardiólogo de unos 50 años con aspecto serio pero amable, me examinó durante horas. Los análisis revelaron que tenía hipertensión arterial severa, con cifras que ponían en riesgo inmediato mi vida. «Señor Vidal, sus niveles están en 190-120. Esto es extremadamente peligroso. Necesita reposo absoluto, medicación inmediata y seguimiento estricto». Cuando regresé a casa esa tarde, Iván estaba saliendo con su BMW reluciente, vestido con una de sus camisas caras y con prisa evidente. «¿Dónde has estado, papá? Te estuve buscando». Mintió sin siquiera mirarme realmente. Le expliqué sobre mi visita al hospital, sobre el diagnóstico de hipertensión, sobre la necesidad de cuidarme. Su reacción fue típica de la persona en que se había convertido.
Bueno, papá, seguramente es solo estrés. Descansa un poco y se te pasará. Ahora tengo que irme. He quedado con unos inversores para hablar de un proyecto. Inversores. Otro nivel más en sus fantasías elaboradas. Los días siguientes fueron duros para mí. La medicación me provocaba somnolencia constante. Tenía que medir mi presión arterial 3 veces al día. Y el doctor Ortega me había prohibido cualquier esfuerzo físico o estrés emocional. Necesitaba ayuda con las tareas básicas de la casa, con las compras, incluso con cocinar. Iván, sin embargo, parecía vivir en otro planeta. Llegaba cada vez más tarde, gastaba cada vez más dinero. Y cuando yo intentaba pedirle ayuda con algo simple como ir a la farmacia, siempre tenía compromisos urgentes que no podía cancelar. El 15 de marzo, exactamente una semana después de mi diagnóstico, recibí la factura de electricidad. Era de 180 euros, un poco más alta de lo normal debido al frío de marzo y porque había estado en casa todo el día con la calefacción encendida. Normalmente yo me encargaba de todos los pagos, pero mi estado físico hacía difícil salir de casa. Esa tarde, cuando Iván regresó alrededor de las 7, le pedí el favor. Hijo, necesito que me hagas un favor muy importante. Tengo que pagar la factura de la luz, pero no me siento con fuerzas para salir. ¿Podrías hacerlo tú mañana? Le entregué los 180 euros en efectivo que tenía guardados para los gastos de la casa. Iván tomó el dinero sin siquiera mirar la factura. Por supuesto, papá. No te preocupes. Mañana a primera hora lo pago. Me dio una palmadita condescendiente en el hombro, como si fuera un niño al que había que tranquilizar, y se fue a su habitación para cambiarse de ropa. Al día siguiente, 16 de marzo, vi desde mi ventana cómo Iván salía temprano en su BMW. Me sentía aliviado pensando que había ido directamente a pagar la factura antes de sus otras actividades. Pasé el día descansando, tomando mi medicación, sintiéndome un poco más tranquilo sabiendo que al menos ese tema estaba resuelto. Pero pasaron 2 días, 3, una semana completa, y algo me inquietaba. Cuando le preguntaba a Iván sobre el recibo de pago, siempre me decía lo mismo. Ya está hecho, papá, no te preocupes por esas cosas. Sin embargo, nunca me mostró ningún comprobante, nunca me devolvió el cambio si lo había habido. El 23 de marzo, 8 días después de darle el dinero, llegó la carta que cambiaría todo. Una notificación oficial de Iberdrola informándome que el suministro eléctrico sería suspendido al día siguiente por falta de pago. Mi corazón comenzó a latir aceleradamente, la presión subió inmediatamente. Con manos temblorosas, llamé al número de atención al cliente que aparecía en la carta. Buenos días, soy Tomás Vidal Romero, llamó sobre mi factura de marzo. La empleada, una mujer llamada Patricia López Silva, fue muy amable pero directa. Señor Vidal, según nuestros registros, la factura con vencimiento del 20 de marzo no ha sido abonada, por eso se ha programado el corte del suministro. Pero es imposible, le dije con la voz quebrada. Mi hijo pagó esa factura hace una semana. Tiene que haber un error. Patricia revisó nuevamente. Señor, le aseguro que no hay ningún pago registrado. ¿Tiene algún comprobante de pago? Colgué el teléfono sintiéndome mareado. No podía ser cierto. Mi propio hijo, viéndome enfermo, dependiendo de su ayuda, no podía haberme mentido sobre algo tan básico como pagar una factura de la casa donde vivíamos ambos. Esa tarde, cuando Iván llegó con su BMW impecable y su ropa de marca, lo esperé en el salón. Iván, tenemos que hablar sobre la factura de la luz. Su expresión no cambió. ¿Qué pasa con ella, papá?, me preguntó con tranquilidad absoluta. La empresa dice que no está pagada. Mañana nos van a cortar la electricidad. Durante unos segundos que parecieron eternos, Iván me miró fijamente. Luego, sin el menor rastro de vergüenza o remordimiento, sonrió de esa manera que había aprendido a poner cuando hablaba con sus amigos ricos. Papá, debe ser un error administrativo. Ya sabes cómo son estas empresas. Te aseguro que la pagué. Pero yo conocía a mi hijo mejor que nadie. Había visto esa misma expresión cuando era pequeño y mentía sobre haber hecho los deberes o sobre haberse lavado los dientes. La diferencia era que ahora era un adulto de 28 años,
mintiéndome sobre algo que podía poner en riesgo mi salud. Iván, le dije con toda la paciencia que pude reunir, si realmente la pagaste, ¿dónde está el comprobante? Su máscara finalmente se resquebrajó. ¿Comprobante? Papá, no guardo comprobantes de cosas tan básicas. Confía en mí, ¿sí? En ese momento supe con certeza absoluta que mi hijo me había robado. Había tomado mis 180 euros, había mentido directamente en mi cara durante una semana, y ahora pretendía seguir mintiendo mientras yo estaba enfermo y vulnerable. Lo que vino después fue la confirmación final de la persona en que se había convertido, y el momento exacto en que decidí que iba a enseñarle una lección que nunca, jamás podría olvidar. Al día siguiente, 24 de marzo de 2024, me desperté a las 6 de la madrugada con el sonido de los técnicos de Iberdrola en la puerta. 2 hombres uniformados con herramientas eléctricas habían venido a cumplir con la orden de suspensión del servicio. Desde mi ventana los vi trabajar metódicamente, desconectando los cables que alimentaban nuestra casa. El silencio que siguió cuando terminaron fue ensordecedor. No hay nada como la ausencia completa de electricidad para hacerte sentir vulnerable y abandonado. El refrigerador dejó de funcionar. No había luz, no había calefacción en una mañana fría de marzo. Y lo peor de todo, no podía cargar mi tensiómetro digital para controlar mi presión arterial. Iván se despertó alrededor de las 10, como siempre, y cuando intentó encender las luces de su habitación, finalmente comprendió lo que había pasado. Lo escuché moverse por la casa, probando interruptores, abriendo y cerrando el refrigerador. Sus pasos se dirigieron hacia mi habitación. «Papá, ¿qué pasó con la electricidad?», me preguntó con genuina sorpresa, como si realmente no tuviera idea. Su capacidad para fingir inocencia había alcanzado niveles profesionales. Me incorporé lentamente en la cama, sintiendo cómo la presión se acumulaba en mis sienes. Pasó exactamente lo que te dije ayer que iba a pasar, Iván. Cortaron la luz porque la factura no está pagada. Pero yo la pagué, papá, tiene que ser un error. Sus mentiras habían llegado a un punto donde él mismo parecía creérselas. En ese momento, tomé una decisión que cambiaría todo. Me levanté, fui hasta el teléfono fijo de la cocina, que funcionaba con batería, y marqué nuevamente el número de Iberdrola, esta vez con Iván presente como testigo. «Buenos días, soy Tomás Vidal Romero, DNI 2345678M. Ayer cortaron mi suministro por falta de pago, pero mi hijo insiste en que pagó la factura. ¿Podrían confirmarme exactamente cuándo y cómo se realizó el pago?». La misma empleada, Patricia López Silva, me atendió con paciencia. «Señor Vidal, acabo de revisar exhaustivamente su cuenta. No existe ningún registro de pago desde febrero. La factura de marzo, por valor de 180 euros, sigue pendiente en nuestro sistema». Puse el teléfono en altavoz para que Iván pudiera escuchar claramente. «¿Están seguros? ¿No hay posibilidad de que el pago esté en proceso o que haya algún retraso en el sistema?». «Señor, nuestro sistema se actualiza en tiempo real. Si el pago se hubiera realizado en cualquier momento desde el día 16 hasta hoy, aparecería registrado. Le puedo asegurar que no hay ningún abono pendiente de procesar». Colgué el teléfono y me giré lentamente hacia Iván. Sus ojos, que antes brillaban con la seguridad arrogante que había desarrollado en los últimos meses, ahora mostraban por primera vez en mucho tiempo algo parecido al miedo. «Iván», le dije con voz calmada pero firme, «esta es tu última oportunidad de decirme la verdad. ¿Dónde están mis 180 euros?» Durante varios segundos, mi hijo permaneció en silencio. Pude ver cómo su mente trabajaba frenéticamente, probablemente inventando otra elaborada mentira que pudiera salvarlo de la situación. Pero algo en mi expresión debió advertirle que ya no había espacio para más engaños. «Papá», comenzó con voz vacilante, «lo que pasó fue que...». «¿Qué fue lo que pasó exactamente?». Lo interrumpí, manteniéndome sereno a pesar de que mi corazón latía descontroladamente. Su máscara finalmente cayó por completo. Necesitaba el dinero para algo importante. Iba a reponerlo antes de que te dieras cuenta.
¿Algo importante?, repetí, sintiendo cómo la traición se clavaba como un puñal en mi pecho. ¿Más importante que mantener la electricidad en la casa donde vive tu padre enfermo? Iván se pasó las manos por el cabello, un gesto nervioso que hacía desde niño cuando sabía que había hecho algo malo. Fueron los neumáticos del BMW, papá. Los originales se habían gastado y necesitaba unos nuevos. Eran neumáticos Premium Michelin, los mejores para ese modelo. Costaron exactamente 180 euros. Neumáticos. Mi hijo había robado el dinero destinado a pagar la electricidad de nuestra casa para comprar neumáticos caros para el coche que yo le había regalado. Mientras yo luchaba contra una enfermedad que podía matarme, él se preocupaba por mantener las apariencias con su círculo de amigos superficiales. ¿Y cuándo ibas a reponerlo?, le pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Pronto, papá. Tengo varios proyectos en marcha, inversiones que van a dar frutos muy pronto. En 1 o 2 semanas habría tenido el dinero. Proyectos, inversiones. Las mismas mentiras grandiosas que había estado contando durante meses para justificar un estilo de vida que no podía permitirse. Me senté pesadamente en una silla de la cocina, sintiendo cómo toda la energía abandonaba mi cuerpo. No era solo el dinero, era la mentira sostenida durante una semana. Era verme vulnerable y enfermo mientras él mantenía su actuación. Era darme cuenta de que mi propio hijo era capaz de mirarme a los ojos y mentirme descaradamente sobre algo que afectaba directamente mi bienestar. Iván, le dije con una calma que me sorprendió incluso a mí mismo, durante 28 años te he dado todo lo que he podido. He trabajado desde que tenía 5 años para darte educación, oportunidades y finalmente el coche de tus sueños. Y tú me pagas robándome cuando estoy enfermo. No es robar, papá. Es solo un préstamo temporal. ¡Oh!, exploté finalmente, sintiendo cómo la presión arterial se disparaba. No es un préstamo cuando tomas dinero sin permiso. No es temporal cuando mientes durante una semana. No es justificable cuando tu padre está enfermo y dependiendo de ti. Iván retrocedió, probablemente sorprendido por mi reacción. En los últimos meses se había acostumbrado a que yo aceptara pasivamente todos sus comportamientos, todas sus mentiras, todos sus desprecios. Pero entonces sucedió algo que jamás habría imaginado. En lugar de disculparse, en lugar de mostrar aunque fuera una pizca de remordimiento o vergüenza, Iván se irguió y me miró con una expresión de desprecio absoluto. ¿Sabes qué, papá?, me dijo con una voz fría que no reconocí. Tal vez esto es exactamente lo que necesitabas. Tal vez estar aquí sin electricidad, sin comodidades, te ayude a reflexionar sobre cómo es realmente ser un fracasado. Sus palabras me golpearon como una bofetada física. Fracasado. Mi propio hijo, el niño al que había criado solo, al que había sacrificado todo, al que había dado el regalo más caro de mi vida, me estaba llamando fracasado. Sí, papá, continuó con crueldad calculada. Ahora puedes reflexionar cómo es ser un fracasado. Tal vez así entiendas por qué necesito mantener cierto nivel, por qué no puedo vivir como tú has vivido siempre. En ese momento, algo se rompió definitivamente en mi interior. Pero no fue mi corazón, ni mi espíritu, ni mi amor por él. Lo que se rompió fue mi disposición a seguir siendo su víctima. Sonreí. Una sonrisa lenta, tranquila, que debió resultar inquietante porque Iván dio un paso atrás inconscientemente. Tienes razón, hijo, le dije con una serenidad absoluta. Es hora de reflexionar. Iván tomó las llaves de la BMW y se dirigió hacia la puerta. Me voy. Cuando decidas comportarte como un adulto normal, avísame. Salió dando un portazo que resonó por toda la casa vacía y silenciosa. Desde la ventana lo vi subir a su BMW plateada y alejarse a toda velocidad, probablemente para ir a presumir ante sus amigos sobre cómo había puesto en su lugar a su fracasado padre. No tenía idea de que acababa de cometer el error más grande de su vida y que yo ya estaba planificando una lección que lo marcaría para siempre. Me quedé inmóvil en esa cocina fría y oscura durante varios minutos después de que Iván se marchara. El eco de sus palabras crueles seguía resonando en mis oídos. Fracasado.
23 años criándolo solo, 40 años trabajando honestamente, todos mis sacrificios reducidos a esa palabra venenosa que había escupido con tanto desprecio. Pero curiosamente, en lugar de hundirme en la autocompasión, sentí algo completamente diferente creciendo en mi pecho. Una claridad mental que no había experimentado en meses, una determinación fría y calculada que me sorprendió incluso a mí mismo. Me dirigí a mi habitación y saqué de mi mesita de noche una pequeña libreta donde siempre había anotado números importantes. Con letra temblorosa por la emoción contenida, busqué el teléfono de mi vecino Aurelio. Necesitaba salir de esa casa sin electricidad y pensar con claridad. Aurelio, soy Tomás. ¿Podrías recibirme en tu casa unas horas? Ha surgido una situación complicada con Iván. Mi amigo de 68 años no hizo preguntas. En menos de 10 minutos estaba en mi puerta ayudándome a recoger mis medicamentos y algunas prendas básicas. Aurelio Moreno Sanz había sido soldador antes de jubilarse, un hombre de pocas palabras pero de confianza absoluta. Llevábamos jugando ajedrez todos los jueves durante los últimos 5 años, y él conocía perfectamente la situación con mi hijo. Una vez instalado en su casa, con una taza de café caliente entre las manos y la calefacción funcionando normalmente, pude organizar mis pensamientos. Aurelio se sentó frente a mí en su mesa de ajedrez y esperó pacientemente a que yo hablara. Mi hijo me robó el dinero de la electricidad para comprar neumáticos para el BMW, le dije directamente, sin adornos. Y cuando lo confronté, me llamó fracasado. Aurelio movió silenciosamente un peón blanco en el tablero, nuestro ritual habitual cuando uno de los dos necesitaba desahogarse. ¿Y qué vas a hacer, Tomás? Esa pregunta desencadenó algo en mi mente. Durante meses había aceptado pasivamente todos los comportamientos de Iván, todas sus mentiras, todos sus desprecios. Había justificado su transformación diciéndome que era joven, que estaba encontrando su camino, que eventualmente maduraría. Pero ya no era un adolescente rebelde. Era un adulto de 28 años que había elegido conscientemente humillar y robar a su padre enfermo. Voy a enseñarle lo que significa realmente reflexionar, respondí, sorprendiéndome a mí mismo con la firmeza de mi voz. Esa noche, mientras Aurelio dormía, me quedé despierto en su sofá repasando mentalmente todos los detalles de la situación. Y entonces recordé algo crucial que había olvidado en medio de la traición y el dolor. La BMW seguía estando legalmente a mi nombre. Cuando compré el coche en junio de 2023, había tomado la decisión consciente de mantener toda la documentación bajo mi titularidad. En ese momento pensé que era solo una precaución paternal, una forma de mantener cierto control hasta estar completamente seguro de la madurez de Iván. Jamás imaginé que esa decisión se convertiría en mi carta ganadora. A las 6 de la mañana del 25 de marzo, llamé al concesionario donde había comprado el BMW. Diego Ruiz Morales, el vendedor que me había atendido, confirmó lo que ya sabía. Sí, señor Vidal, el vehículo BMW 320i, con matrícula 7542 KMN, está registrado completamente a su nombre. ¿Necesita algún documento específico? El siguiente paso era más delicado. Necesitaba asesoramiento legal para asegurarme de que cualquier acción que tomara fuera completamente legítima. A las 9 en punto, llamé al despacho de Ricardo Blanco Ruiz, un abogado especializado en derecho civil que había conocido años atrás cuando tuve un problema con un seguro de accidente laboral. Buenos días, Ricardo. Soy Tomás Vidal. ¿Te acuerdas de mí? Necesito una consulta urgente sobre un tema familiar. Ricardo me recibió esa misma tarde en su oficina de la calle Serrano. Le expliqué detalladamente toda la situación: el regalo del coche, la transformación de Iván, el robo del dinero, las mentiras sostenidas y finalmente el insulto que había colmado mi paciencia. Tomás, me dijo Ricardo después de revisar todos los documentos del BMW que había llevado conmigo, legalmente tienes derecho absoluto sobre ese vehículo. Está a tu nombre, lo pagaste con tu dinero y técnicamente tu hijo lo está usando con tu permiso implícito. Si decides retirar ese permiso,
Puedes reclamar el vehículo cuando consideres oportuno. ¿Y si él se niega a entregármelo? En ese caso, estaría cometiendo apropiación indebida de un vehículo ajeno. Podrías denunciarlo a la policía y ellos recuperarían el coche automáticamente. Ricardo hizo una pausa y me miró directamente. ¿Estás seguro de que quieres llegar a esos extremos con tu propio hijo? La pregunta me hizo reflexionar durante varios segundos. ¿Realmente estaba dispuesto a enfrentar a Iván de esa manera? ¿Era capaz de usar contra él la misma frialdad que él había usado conmigo? Entonces, recordé su sonrisa cruel cuando me llamó fracasado. Recordé cómo había mentido durante una semana mientras yo sufría por mi enfermedad. Recordé todos los meses de desprecio, de vergüenza fingida por nuestras verdaderas circunstancias, de gastos irresponsables con mi dinero. Sí, Ricardo, estoy completamente seguro. Muy bien, te recomiendo que primero vayas a la comisaría más cercana a tu domicilio y presentes una denuncia por uso no autorizado del vehículo. Explica que le habías permitido usar el coche temporalmente, pero que debido a comportamientos irresponsables has decidido retirar ese permiso. Una vez que tengas el número de denuncia, la policía estará obligada a recuperar el vehículo si lo encuentran en cualquier control rutinario. El plan comenzó a tomar forma en mi mente con una claridad cristalina. Iván había usado mi generosidad y mi amor paternal como herramientas para humillarme. Había convertido mi regalo más preciado en un símbolo de su desprecio hacia mí. Ahora era momento de que aprendiera que las acciones tienen consecuencias reales. Esa noche, de vuelta en casa de Aurelio, redacté mentalmente cada paso que seguiría. No sería una venganza emocional e impulsiva. Sería una lección educativa, meticulosa y completamente legal. Mi hijo había elegido tratarme como a un tonto ingenuo que aceptaría cualquier humillación con tal de mantener la paz familiar. Se había equivocado gravemente. Al día siguiente, 26 de marzo, me dirigí temprano a la Comisaría de Policía Nacional del Distrito de Vallecas. El agente que me atendió, un hombre joven llamado Carlos Herrera Vázquez, escuchó pacientemente mi relato y tomó nota de todos los detalles. ¿Está usted seguro de que quiere proceder con esta denuncia, señor Vidal? Una vez que esté registrada en el sistema, cualquier patrulla que identifique el vehículo procederá a su inmovilización inmediata. Completamente seguro, agente. Mi hijo necesita aprender que el respeto no es opcional, especialmente hacia quien le ha dado todo en la vida. Firmé todos los documentos necesarios y recibí una copia de la denuncia con el número de expediente 2024-04567. El agente Herrera me explicó que la información sería distribuida inmediatamente a todas las patrullas de la zona metropolitana de Madrid. Mientras caminaba de regreso a casa de Aurelio, con el documento legal en mi bolsillo, sentí una mezcla extraña de tristeza y determinación. No disfrutaba con la idea de humillar a mi hijo, pero él había cruzado una línea que no tenía retorno. Iván había querido que reflexionara sobre ser un fracasado. Muy pronto, él mismo tendría la oportunidad de reflexionar sobre las consecuencias de subestimar a su padre y de olvidar los valores básicos del respeto y la gratitud. La trampa estaba tendida. Ahora solo tenía que esperar a que él mismo cayera en ella. El 27 de marzo de 2024 amaneció con una extraña sensación de calma que no experimentaba desde hacía meses. Desperté en el sofá de Aurelio sintiéndome más descansado de lo que había estado en semanas, a pesar de las circunstancias. Había algo liberador en haber tomado finalmente una decisión concreta, en dejar de ser víctima pasiva de las acciones de mi hijo. Aurelio preparó café, mientras yo revisaba por última vez todos los documentos que tenía organizados sobre mi mesa improvisada. La denuncia policial, los papeles de propiedad del BMW, las facturas que demostraban que yo había pagado el vehículo completamente, e incluso las fotografías que había tomado el día que se lo regalé a Iván, donde se podía ver claramente su alegría genuina antes de que la arrogancia lo corrompiera. ¿Cómo te sientes, Tomás?, me preguntó mi amigo mientras se sentaba frente a mí con su taza humeante. Extrañamente tranquilo, respondí sinceramente. Por primera vez en meses, siento que tengo control sobre la situación.
Aurelio asintió comprensivamente. Él había criado 2 hijos propios y entendía las complejidades de la paternidad, pero también sabía que había límites que no se podían cruzar impunemente. Alrededor de las 10 de la mañana, decidí regresar a mi casa para recoger algunas pertenencias adicionales y comprobar si Iván había vuelto durante la noche. Al abrir la puerta, inmediatamente noté que algo había cambiado. Había platos sucios en el fregadero que no estaban allí el día anterior, y pude oler el rastro de su colonia cara en el ambiente. En su habitación encontré evidencia de que había estado allí: ropa tirada sobre la cama, la ducha húmeda y, lo más revelador de todo, varios recibos nuevos sobre su escritorio. Uno era de una gasolinera premium donde había llenado el tanque del BMW, otro de un restaurante exclusivo del centro de Madrid, y un tercero que me heló la sangre: una factura del taller BMW oficial por una revisión completa del motor y cambio de aceite sintético, todo por valor de 320 euros. 320 euros. Mientras yo vivía sin electricidad por no poder pagar 180 euros, él se había gastado casi el doble en mantener su imagen de éxito. Y lo más indignante de todo, había cargado esa factura a mi tarjeta de crédito adicional, la misma que yo le había dado para emergencias genuinas. Llamé inmediatamente al banco para verificar los movimientos recientes en mi cuenta. La empleada, Mercedes Ruiz Delgado, me confirmó lo que ya temía. Señor Vidal, efectivamente hay un cargo de 320 euros del 26 de marzo en el taller BMW de la calle Castellana, realizado con su tarjeta adicional número terminada en 467. ¿Esa tarjeta tiene límite diario de gasto?, pregunté, sintiendo cómo la indignación crecía en mi pecho. Sí, señor. El límite está establecido en 500 euros diarios. ¿Desea modificar ese límite o cancelar la tarjeta? Cancélela inmediatamente, por favor. Ya no autorizó su uso. Perfecto, señor Vidal. La tarjeta quedará anulada en los próximos 30 minutos. Mientras esperaba a que se procesara la cancelación, revisé más a fondo los gastos de los últimos días. Iván había estado en una verdadera juerga de gastos desde que me insultó. Combustible premium, un almuerzo de 85 euros en un restaurante de lujo. Incluso había comprado un reloj deportivo de 150 euros. Todo mientras su padre vivía sin electricidad por culpa de su robo inicial. Pero lo que realmente me impactó fue encontrar en su papelera una nota manuscrita, que evidentemente había desechado. Era una lista de sus planes para los próximos días. Jueves, cena con Alejandra en Casa Lucio. Viernes, partido de pádel en Club Premium. Sábado, presentar BMW en reunión con inversores potenciales. Inversores potenciales. Seguía viviendo en su mundo de fantasía, usando mi coche y mi dinero para mantener una charada que solo existía en su imaginación. Pero lo más revelador era que en ningún momento de sus planes aparecía alguna referencia a solucionar el problema de la electricidad en casa o a disculparse por su comportamiento. Esa tarde, cuando regresé a casa de Aurelio, recibí una llamada que no esperaba. Era de mi hermana Carmen Vidal Fernández, preocupada porque había intentado contactarme en casa y no había conseguido comunicarse. «Tomás, ¿qué está pasando? El teléfono suena pero nadie contesta. Y cuando fui a visitarte ayer, la casa estaba completamente a oscuras». Le expliqué brevemente la situación: el robo del dinero, el corte de electricidad, el insulto de Iván y mi decisión de quedarme temporalmente en casa de Aurelio. Carmen escuchó en silencio hasta que terminé mi relato. «Ese chico necesita una lección severa, Tomás. Lo hemos visto todos en la familia, cómo se ha vuelto arrogante y despectivo. Mi Rodrigo comentó el otro día que Iván le había contado a sus primos que tú eras consultor internacional en automoción. Nos reímos porque sabemos la verdad, pero nos preocupó que estuviera inventando historias tan elaboradas. Esta información me dio una perspectiva nueva sobre la extensión de las mentiras de Iván. No solo estaba engañando a sus amigos nuevos, sino que había comenzado a mentir incluso a la familia extendida sobre nuestra situación real. Carmen, necesito pedirte un favor», le dije después de reflexionar unos minutos. «Si Iván te llama o te contacta en los próximos días, por favor no le digas dónde estoy alojado.
Necesito que aprenda a enfrentar las consecuencias de sus actos sin recurrir a intermediarios familiares. Por supuesto, hermano. Pero ten cuidado, ¿sí? Sé que está comportándose terriblemente, pero sigue siendo tu hijo. Esa noche, mientras cenaba con Aurelio, mi teléfono móvil sonó. Era Iván. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz, pero inmediatamente volvió a llamar. En la tercera llamada decidí contestar. ¿Sí? Respondí con voz neutra. Papá, ¿dónde estás? He pasado por casa y no estás. Necesito hablar contigo sobre un tema importante. Estoy donde puedo tener electricidad y calefacción, respondí secamente. ¿Qué necesitas? Mira, papá, he estado pensando en nuestra conversación de ayer. Tal vez fui un poco duro contigo, pero es que me frustras a veces con tu negatividad. Quería proponerte algo. He conocido a unos inversores que están interesados en un proyecto de importación de repuestos alemanes. Si me ayudas con una pequeña inversión inicial, podríamos convertirnos en socios y... Lo interrumpí antes de que pudiera continuar con su nueva fantasía. Iván, la única conversación que necesitamos tener es cuándo vas a devolver los 180 euros que robaste para pagar la electricidad. No robé nada, papá. Te dije que era un préstamo temporal, y sobre eso tengo una propuesta mejor. En lugar de devolverte esos 180 euros, ¿por qué no inviertes 5.000 euros más en este proyecto? En 6 meses habrás multiplicado esa cantidad por 10. 5.000 euros. Mi hijo, que me había robado el dinero de la electricidad, ahora me pedía que invirtiera 5.000 euros en otro de sus proyectos imaginarios. Iván, le dije con una calma que incluso a mí me sorprendió. Primero devuelve los 180 euros que tomaste sin permiso. Después hablamos de cualquier otra cosa. Papá, tienes que entender que a veces hay que tomar riesgos para crecer. No puedes vivir toda la vida como un... Se detuvo abruptamente, probablemente recordando las consecuencias de su insulto anterior. ¿Como un qué, Iván? Lo provoqué deliberadamente. Como alguien que no entiende las oportunidades modernas, terminó, eligiendo sus palabras más cuidadosamente esta vez. Entiendo perfectamente las oportunidades, hijo, y también entiendo las responsabilidades. Devuelve mi dinero y paga la electricidad. Después veremos. Colgué antes de que pudiera responder. Aurelio, que había escuchado mi parte de la conversación, movió la cabeza con desaprobación. Ese chico está completamente desconectado de la realidad, murmuró mientras ordenaba las piezas de ajedrez. ¿Crees que la lección que le estás preparando será suficiente para hacerlo recapacitar? No lo sé, Aurelio, admití honestamente, pero sé que si no hago algo drástico ahora, Iván seguirá hundiéndose en esa espiral de mentiras y arrogancia hasta que sea demasiado tarde para salvarlo. Esa noche, antes de dormir, verifiqué una vez más que mi denuncia policial estaba activa en el sistema. Llamé a la comisaría y el agente de guardia me confirmó que la alerta sobre el BMW seguía vigente y había sido distribuida a todas las patrullas del área metropolitana. La trampa estaba completamente armada. Ahora solo tenía que esperar pacientemente a que Iván, con su arrogancia y su falsa sensación de seguridad, cayera directamente en ella. No sabía exactamente cuándo sucedería, pero estaba completamente seguro de que sucedería pronto. El 28 de marzo de 2024 comenzó como un día aparentemente normal, pero se convertiría en el momento definitivo donde todas las piezas de mi plan se alinearían perfectamente. Me desperté a las 6 de la mañana en casa de Aurelio, con una extraña mezcla de nerviosismo y anticipación corriendo por mis venas. Durante el desayuno, mientras revisaba las noticias locales en el periódico, Aurelio comentó algo que captó inmediatamente mi atención. Fíjate, Tomás, dice aquí que la policía municipal ha intensificado los controles de tráfico esta semana por toda la zona sur de Madrid. Están verificando documentación y revisando seguros al día. Perfecto. Las circunstancias estaban conspirando a mi favor de manera casi poética. Iván, con su rutina predecible de presumir por toda la ciudad en su BMW, inevitablemente se toparía con uno de esos controles aumentados. Alrededor de las 9, decidí hacer algo que no había hecho en semanas, dar un paseo por mi antiguo barrio. Necesitaba aclarar mi mente y secretamente
Quería ver si podía avistar a Iván saliendo de casa con el BMW. No era que quisiera acelerar los eventos, simplemente sentía curiosidad por observar sus movimientos habituales. Caminé por las calles familiares de Vallecas, saludando a vecinos que conocía desde hacía décadas. La señora Esperanza Moreno Castillo, dueña de la panadería donde compraba desde hacía años, se acercó preocupada al verme. «Don Tomás, ¿cómo está usted?» Mi hijo me contó que vio técnicos de la compañía eléctrica en su casa hace unos días. ¿Todo bien? Le expliqué brevemente que había tenido un problema temporal con los pagos, sin entrar en detalles sobre la traición de Iván. La gente del barrio me respetaba y no quería manchar la reputación de mi hijo públicamente, al menos no todavía. Si necesita algo, don Tomás, no dude en decírmelo. Usted siempre ha sido un hombre trabajador y honrado, me dijo con genuina preocupación antes de regresar a su tienda. Sus palabras me recordaron quién era realmente, un hombre que había construido su vida con esfuerzo honesto, que se había ganado el respeto de su comunidad a través de décadas de trabajo digno. Las palabras crueles de Iván sobre ser un fracasado no definían mi valor como persona. Eran aproximadamente las 11 de la mañana cuando vi el BMW plateado salir del garaje de mi casa. Desde mi posición estratégica en una esquina, pude observar a Iván perfectamente vestido con uno de sus trajes caros, hablando por teléfono mientras conducía. Su actitud era la de siempre, arrogante, apurada, completamente ajena a las consecuencias que estaban a punto de alcanzarlo. Lo seguí a distancia prudencial, más por curiosidad que por necesidad. Iván se dirigió hacia el centro de Madrid, probablemente a una de sus reuniones de negocios imaginarias o a almorzar en algún restaurante exclusivo con dinero que no tenía. Regresé a casa de Aurelio alrededor del mediodía, sintiendo que los eventos del día estaban desarrollándose exactamente como había anticipado. Mi teléfono móvil permanecía silencioso, lo cual era normal. Iván solo me llamaba cuando necesitaba algo de mí, nunca por cortesía o preocupación genuina. A las 2 de la tarde, mientras almorzábamos tranquilamente, mi teléfono finalmente sonó. Pero no era Iván. Era un número desconocido que no reconocí inmediatamente. «¿Señor Tomás Vidal Romero?», preguntó una voz masculina oficial. «Sí, soy yo. Soy el agente Rubén Jiménez Torres de la Policía Nacional. Tenemos aquí a un joven que dice ser su hijo, Iván Vidal Serrano, y necesitamos que confirme algunas informaciones sobre un vehículo BMW». Mi corazón comenzó a latir más rápidamente, pero mantuve mi voz completamente calmada. ¿Qué tipo de informaciones necesitan confirmar? El joven está conduciendo un BMW 320i con matrícula 7542 KMN, pero la documentación indica que el propietario registrado es usted. Según nuestros registros, existe una denuncia reciente sobre uso no autorizado de este vehículo. ¿Puede confirmar si su hijo tiene su permiso para conducir este automóvil? Había llegado el momento. Después de meses de humillaciones, mentiras y finalmente el robo descarado, había llegado el momento de que Iván enfrentara las consecuencias reales de sus acciones. «Agente Jiménez», respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí mismo. «Mi hijo no tiene autorización para usar ese vehículo. Presenté la denuncia porque está utilizando mi propiedad sin mi consentimiento». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Está usted completamente seguro de esta declaración, señor Vidal? Una vez que confirme esto oficialmente, procederemos a retener el vehículo inmediatamente». «Estoy absolutamente seguro, agente. Ese automóvil es de mi propiedad exclusiva. Lo pagué con mis propios ahorros. Y retiro cualquier permiso que pudiera haber tenido anteriormente para utilizarlo». «Entendido, señor. ¿Su hijo desea hablar con usted?» «Sí, póngalo al teléfono». Escuché ruidos de fondo, voces confusas y luego la voz de Iván, notablemente alterada y confundida. «¿Papá? ¿Qué está pasando aquí? Los policías me dicen que el BMW no es mío. Explícales que me lo regalaste, por favor». Su tono había cambiado completamente. Ya no era el hijo arrogante que me había insultado días atrás. Era un joven asustado que se enfrentaba por primera vez a las consecuencias legales reales de sus acciones. «Iván»,
le dije con una tranquilidad que contrastaba dramáticamente con su pánico evidente. ¿Te acuerdas de lo que me dijiste hace 2 días? Me sugeriste que reflexionara sobre cómo es ser un fracasado. Papá, por favor, este no es el momento para... No te interrumpí cuando me insultaste, continué implacablemente. Ahora no me interrumpas a mí. Dijiste que necesitaba reflexionar sobre el fracaso. Bien, ahora reflexiona tú cómo es quedarse sin transporte. Pude escuchar su respiración entrecortada a través del teléfono. Papá, no puedes estar hablando en serio. Es solo un malentendido familiar. Explícales que... No hay nada que explicar, Iván. Ese automóvil está legalmente a mi nombre, porque yo lo compré con mis ahorros. Tú lo has estado usando sin autorización, gastando mi dinero irresponsablemente, mintiéndome descaradamente y finalmente robándome el dinero destinado a gastos esenciales de la casa. Papá, hay gente escuchando, susurró desesperadamente. Perfecto. Es hora de que la gente escuche la verdad en lugar de tus mentiras sobre ser hijo de un empresario exitoso. Hubo un silencio tenso, y luego escuché a Iván susurrar algo que sonó como una súplica. Por favor, no me hagas esto. Tú te lo hiciste a ti mismo, hijo, cuando elegiste robarme, mentirme e insultarme mientras estaba enfermo. Ahora vas a aprender que las acciones tienen consecuencias reales. Volví a hablar con el agente Jiménez. Agente, por favor, proceda con la retención del vehículo. Iré personalmente a recogerlo en cuanto sea posible. Perfecto, señor Vidal. El vehículo quedará en depósito en nuestras instalaciones. Puede venir a recogerlo presentando su documentación de identidad y los papeles de propiedad. Una última cosa, agente. ¿Dónde se encuentra exactamente mi hijo ahora? En la avenida de la Albufera, cerca del centro comercial Nasica. Lo paramos en un control rutinario de documentación. Avenida de la Albufera. Exactamente donde había supuesto que estaría. En una zona comercial cara, probablemente dirigiéndose a almorzar con dinero que había robado o a una de sus reuniones ficticias con inversores. Gracias, agente. Estaré allí en aproximadamente 1 hora. Colgué el teléfono y me giré hacia Aurelio, que había presenciado toda la conversación con expresión seria pero comprensiva. ¿Cómo te sientes, Tomás?, me preguntó mi amigo. Como un padre que finalmente está educando a su hijo adulto sobre la realidad, respondí honestamente. 1 hora después, cuando llegué al lugar donde la policía había retenido el BMW, encontré a Iván sentado en una parada de autobús cercana, con la cabeza entre las manos. Su traje caro contrastaba patéticamente con su expresión de derrota absoluta. Me vio acercándome y se levantó lentamente. Por primera vez en meses no había arrogancia en su postura. «Papá», comenzó con voz quebrada, «¿realmente vas a llevarte el coche?» Lo miré directamente a los ojos antes de responder. «Hijo, el coche siempre fue mío. Lo que me llevo es la lección de que nunca más permitiré que me faltes al respeto de esa manera». Subí al BMW, encendí el motor que conocía perfectamente por haberlo elegido yo mismo, y conduje hacia casa dejando a Iván en esa parada de autobús, enfrentándose por primera vez en su vida adulta a las consecuencias reales de sus decisiones. En el espejo retrovisor lo vi sacando su teléfono, probablemente para llamar a un taxi que tendría que pagar con dinero que ya no tenía, para ir a una casa sin electricidad que ya no podía permitirse ignorar. La primera parte de su educación había comenzado. Conduje el BMW de regreso a casa con una sensación extraña de recuperar algo que siempre había sido mío, pero que había estado perdido durante meses. El motor ronroneaba suavemente, exactamente como recordaba cuando lo probé por primera vez en el concesionario. Era irónico. Había comprado este automóvil para hacer feliz a mi hijo, y ahora se había convertido en el instrumento de su humillación más completa. Al llegar a mi casa sin electricidad, aparqué el BMW en el garaje con una satisfacción que no había experimentado en mucho tiempo. Era más que recuperar un objeto material. Era recuperar mi dignidad, mi autoridad como padre y mi derecho a ser respetado en mi propio hogar. Aurelio me había seguido en su coche para asegurarse de que llegara bien. «¿Y ahora qué, Tomás?», me preguntó,
mientras observábamos el BMW plateado en su lugar original. «Ahora espero», respondí simplemente. «Iván tendrá que encontrar la manera de regresar a casa y cuando lo haga, nos enfrentaremos a una conversación muy diferente a las que hemos tenido últimamente». No tuve que esperar mucho. Alrededor de las 6 de la tarde, escuché pasos cansados en el sendero que llevaba a la puerta principal. Eran pasos diferentes a los habituales de Iván, lentos, pesados, sin la prisa arrogante que había caracterizado sus movimientos durante los últimos meses. La puerta se abrió lentamente. Iván entró con aspecto completamente desarreglado. Su traje caro estaba arrugado, sus zapatos italianos manchados de polvo del camino y su peinado perfectamente ordenado ahora lucía despeinado y sudoroso. Pero lo más notable era su expresión. Por primera vez desde hacía meses parecía vulnerable. Me encontró sentado en el salón a oscuras, iluminado únicamente por la luz natural que entraba por las ventanas. Había elegido deliberadamente no usar velas o linternas. Quería que sintiera el peso completo de las consecuencias de su robo inicial. «Papá», dijo con voz ronca, probablemente de haber caminado una distancia considerable. «¿Podemos hablar?» «Por supuesto», respondí manteniendo mi tono neutral. «Siéntate». Se dejó caer pesadamente en el sofá frente a mí. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. Podía ver cómo luchaba internamente, probablemente tratando de encontrar las palabras adecuadas para una conversación que nunca había tenido que mantener antes. «No entiendo por qué hiciste eso», finalmente murmuró, evitando mirar directamente hacia mí. «¿Qué parte exactamente no entiendes, Iván? ¿La parte donde recuperé mi propia propiedad o la parte donde decidí que ya no toleraría más faltas de respeto?» «Papá, te juro que iba a devolverte el dinero de la electricidad. Tengo varios proyectos en marcha que...» «Stop», lo interrumpí firmemente. «No más mentiras sobre proyectos imaginarios, no más historias sobre inversores ficticios, no más fantasías sobre ser algo que no eres». Sus hombros se hundieron ligeramente. «No son fantasías, papá, son oportunidades reales. Iván, durante los últimos meses te he visto gastar dinero que no tienes, mentir sobre tu vida y la mía, y finalmente robarme cuando estaba enfermo y vulnerable. ¿Exactamente qué parte de eso te parece exitosa? Pero el BMW, papá, ese coche me había abierto puertas, me había dado oportunidades». «¿Oportunidades para qué?», pregunté directamente. «¿Para convertirte en un mentiroso compulsivo? ¿Para avergonzarte de tu familia? ¿Para robar a tu propio padre?» Iván se puso de pie bruscamente y comenzó a caminar de un lado a otro del salón. «No lo entiendes, papá. Con ese coche podía acceder a círculos diferentes, conocer gente influyente, crear una imagen que me abriera caminos profesionales. ¿Y funcionó?», le pregunté con calma mordaz. «¿Conseguiste algún trabajo real? ¿Algún contrato genuino? ¿Alguna oportunidad concreta más allá de almorzar en restaurantes caros con mi dinero?» Su silencio fue más elocuente que cualquier respuesta. «¿Sabes cuánto dinero has gastado en los últimos 3 meses, Iván?», continué implacablemente. «He revisado todos los movimientos de la tarjeta adicional que te di para emergencias. Más de 3.000 euros en restaurantes, ropa, mantenimiento del BMW, combustible premium y otros gastos superfluos. Papá, eran inversiones en mi imagen profesional. Eran robos sistemáticos», exploté finalmente, sintiendo cómo mi presión arterial se disparaba. Mientras yo, con 65 años y problemas de salud, contaba cada euro de mi pensión, tú te gastabas mi dinero en mantener una vida de mentiras. Iván se detuvo en medio del salón y por primera vez me miró directamente a los ojos. Había algo diferente en su expresión, algo que no había visto en meses. Una grieta en su armadura de arrogancia. «¿Tan avergonzado estás de mí, hijo?», le pregunté con una tristeza que no pude ocultar. «¿Tan terrible es tener un padre mecánico que prefieres inventar fantasías sobre empresarios y consultorías internacionales?» «No es eso, papá», comenzó, pero su voz se quebró ligeramente. «¿Entonces qué es? Explícame por qué mi trabajo honesto de 40 años no es suficientemente bueno para ti. Explícame por qué la casa que construí con mis manos no es digna de tus amigos».
Explícame por qué el hombre que se sacrificó para darte educación y oportunidades merece ser llamado fracasado. Las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos, pero aún no estaba listo para rendirse completamente. Papá, yo solo quería ser alguien importante. ¿Y para ser importante tenías que convertirme a mí en algo insignificante? Mi voz se elevó nuevamente. ¿Para crecer tú yo tenía que empequeñecerme? No era mi intención. Claro que era tu intención, lo interrumpí. Cada vez que mentías sobre mi trabajo, cada vez que inventabas historias sobre nuestra vida, cada vez que te avergonzabas de nuestras verdaderas circunstancias, estabas eligiendo conscientemente humillarme. Iván se dejó caer nuevamente en el sofá, esta vez cubriéndose la cara con las manos. ¿Qué quieres que haga ahora, papá? Quiero que te mires en un espejo y reconozcas lo que te has convertido, respondí con una dureza que sorprendió incluso a mí mismo. Quiero que entiendas que el respeto no es algo que se puede comprar con un BMW o fingir con ropa cara. Pero sin el coche, papá, ¿cómo voy a mantener mis contactos? ¿Cómo voy a seguir desarrollando mis proyectos? Su pregunta reveló que aún no había comprendido completamente la lección. Seguía creyendo que su valor como persona dependía de posesiones materiales y apariencias externas. Iván, le dije levantándome lentamente, tus contactos que solo te valoraban por el coche que conducías no eran contactos reales. Eran personas tan superficiales como tú te habías vuelto. Me dirigí hacia la ventana y observé el BMW en el garaje. Ese automóvil era un regalo de amor de un padre que quería ver a su hijo feliz. Tú lo convertiste en una herramienta para despreciarme y mentir sobre quiénes somos realmente. ¿Nunca me lo vas a devolver?, preguntó con una voz pequeña que no había escuchado desde que era niño. Esa no es la pregunta correcta, hijo, respondí sin girarme hacia él. La pregunta correcta es, ¿cuándo vas a devolver los 180 euros que robaste? ¿Cuándo vas a pagar la electricidad de esta casa? ¿Cuándo vas a empezar a comportarte como el hombre responsable que creí haber criado? El silencio que siguió fue largo y tenso. Finalmente, escuché sus pasos dirigiéndose hacia la escalera que llevaba a su habitación. «Papá», dijo desde el pie de la escalera, «no tengo dinero para pagar la electricidad, gasté todo lo que tenía». «Entonces tendrás que conseguir un trabajo real», respondí simplemente, como hacen las personas adultas cuando necesitan dinero. Y mientras tanto, reflexionas en la oscuridad sobre las decisiones que te trajeron hasta aquí. Esa noche, ambos dormimos en una casa sin electricidad, pero mientras Iván lidiaba con las consecuencias de sus acciones por primera vez en meses, yo dormí con la tranquilidad de un hombre que finalmente había recuperado el control de su propia vida. La verdadera educación de mi hijo apenas estaba comenzando. Los días siguientes al incidente del BMW fueron reveladores de maneras que no había anticipado completamente. Desperté el 29 de marzo con una claridad mental que no había experimentado en meses. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentía que tenía control total sobre mi situación y mi futuro. Mi primera decisión fue práctica pero simbólica: restablecer la electricidad en mi propia casa. No iba a seguir viviendo como refugiado en casa de Aurelio mientras mi hijo aprendía lecciones sobre responsabilidad. Usando mis propios ahorros de emergencia, pagué los 180 euros adeudados más las tasas de reconexión, un total de 245 euros que salieron directamente de mi cuenta personal. Cuando los técnicos de Iberdrola terminaron de reconectar el servicio eléctrico alrededor del mediodía, experimenté una satisfacción profunda. Las luces funcionaban, el refrigerador zumbaba silenciosamente, la calefacción proporcionaba calor real. Mi casa había vuelto a ser habitable, no gracias a Iván, sino a pesar de él. Esa tarde, mientras organizaba documentos en mi estudio, decidí tomar una medida que había estado posponiendo demasiado tiempo. Llamé al banco donde tenía mi cuenta principal y solicité una cita urgente con mi gestor de cuentas, Gonzalo Fernández Prieto, un hombre de mediana edad que había manejado mis finanzas durante los últimos 10 años. «Señor Vidal», me saludó Gonzalo cuando llegué a su oficina al día siguiente. «¿En qué puedo ayudarle?».
Necesito revisar completamente todas las tarjetas adicionales asociadas a mi cuenta, todos los límites de gasto y cualquier acceso que mi hijo pueda tener a mis fondos, le expliqué directamente. Gonzalo revisó meticulosamente mi perfil financiero en su computadora. Veo que tiene una tarjeta adicional emitida a nombre de Iván Vidal Serrano, con límite diario de 500 euros. También tiene configurado un acceso de emergencia para transferencias hasta 1.000 euros. Quiero cancelar inmediatamente la tarjeta adicional y eliminar cualquier acceso que él tenga a mis cuentas, declaré firmemente. ¿Está seguro, señor Vidal? Una vez cancelados estos accesos, su hijo no podrá utilizarlos nuevamente sin venir personalmente con usted a reactivarlos. Completamente seguro. Además, quiero cambiar todas las claves de acceso online y establecer alertas automáticas para cualquier movimiento inusual en mis cuentas. Gonzalo procesó todas las cancelaciones inmediatamente. Me entregó nuevas tarjetas, nuevas claves y configuró el sistema de alertas como había solicitado. Sus cuentas ahora están completamente protegidas, señor Vidal. Su hijo ya no tiene ningún tipo de acceso. Esa misma tarde, decidí dar un paso adicional que sabía sería doloroso pero necesario. Fui a la oficina de mi compañía de seguros para revisar todas las pólizas donde Iván aparecía como beneficiario. La agente Clara Mendoza Ruiz me ayudó a revisar cada documento. Señor Vidal, su hijo aparece como beneficiario principal en su seguro de vida y como conductor autorizado en la póliza del BMW, me informó después de revisar mis archivos. Quiero removerlo como conductor autorizado del BMW inmediatamente. En cuanto al seguro de vida, quiero designar beneficiarios alternativos temporalmente. Clara procesó los cambios sin hacer preguntas innecesarias. Era una profesional que entendía que las familias atraviesan crisis complicadas. Los cambios estarán efectivos en 24 horas, señor. Cuando regresé a casa esa tarde, encontré a Iván en la cocina intentando preparar algo de comer con ingredientes básicos que habíamos tenido almacenados. Su aspecto era notablemente diferente. Llevaba ropa casual normal en lugar de sus atuendos caros y su actitud general parecía más humilde, aunque aún detectaba rastros de su antigua arrogancia. «Papá», me dijo cuando me vio entrar, «necesitamos hablar sobre mi situación». «¿Tu situación?», repetí, colgando mi chaqueta. «¿Qué situación específicamente?» «No tengo dinero, papá. Literalmente no tengo ni un euro. Y sin el BMW no puedo llegar a las entrevistas de trabajo que había programado». Me senté en la mesa de la cocina y lo observé cuidadosamente. ¿Entrevistas de trabajo reales o más reuniones con tus inversores imaginarios? Eran reuniones reales, papá. Tal vez exageré algunos detalles sobre mi experiencia, pero las oportunidades existían. Iván, ¿te das cuenta de que acabas de admitir que mentías en entrevistas de trabajo sobre tu experiencia? Su expresión se ensombreció ligeramente. Todos exageran un poco en sus currículums, papá. Es normal en el mundo profesional. Era evidente que aún no había comprendido completamente la gravedad de su situación ética. ¿Y qué hay de los 180 euros que robaste? No los robé, papá. Era un préstamo temporal que... Basta, lo interrumpí tajantemente. Tomaste dinero sin permiso, lo gastaste en algo frívolo, me mentiste durante una semana, y cuando te confronté me insultaste. Eso no es un préstamo temporal, eso es robo agravado por traición familiar. Iván se quedó callado durante varios minutos, removiendo distraídamente la comida en su plato. Finalmente murmuró: «¿Qué quieres que haga para arreglar esto? Primero, quiero que consigas un trabajo real. No consultoría imaginaria, no proyectos ficticios, no inversiones fantasiosas. Un trabajo normal donde recibas un salario real por trabajo honesto. Y mientras tanto, ¿cómo voy a sobrevivir sin dinero? ¿Cómo voy a buscar trabajo sin transporte? De la misma manera que millones de personas buscan trabajo todos los días. Transporte público, caminando, usando internet, siendo humilde y honesto sobre tus capacidades reales. Papá, eso es injusto. Sabes que tengo potencial para algo más que trabajos básicos». Su comentario reveló
que aún conservaba esa actitud de superioridad que había desarrollado durante los últimos meses. Iván, hasta que demuestres que puedes manejar responsabilidades básicas como pagar facturas y decir la verdad, no estás calificado para algo más que trabajos básicos. ¿Nunca me vas a perdonar?, preguntó con un tono que pretendía ser patético. El perdón no es el problema aquí, hijo. El problema es la confianza. Y la confianza se reconstruye a través de acciones consistentes, no a través de promesas vacías. Esa noche, mientras Iván luchaba con la realidad de no tener acceso a dinero fácil, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana Carmen. Tomás, Iván me llamó hace una hora pidiendo dinero prestado. Me contó que habías malinterpretado una situación y que le habías quitado injustamente el BMW. ¿Y qué le dijiste? Le dije que hablara contigo directamente sobre sus problemas financieros. Pero necesito saber tu versión de los hechos. Le expliqué a Carmen toda la historia completa. El robo del dinero, las mentiras sostenidas, el insulto cruel y mi decisión de recuperar mi propiedad y cortar el acceso a mis fondos. Hiciste lo correcto, hermano, me dijo después de escuchar todo. Ese chico necesitaba una lección severa hace mucho tiempo. Rodrigo y yo habíamos comentado lo arrogante que se había vuelto. ¿Le vas a prestar dinero? Absolutamente no. Si quiere dinero, que se lo gane como todo el mundo. Después de colgar con Carmen, me sentí validado en mis decisiones. No era un padre cruel castigando caprichosamente a su hijo. Era un padre responsable, estableciendo límites necesarios para un adulto que había perdido completamente el rumbo. Los siguientes días fueron interesantes de observar. Iván intentó varias estrategias para recuperar su posición anterior. Llamó a varios familiares pidiendo dinero. Todos se negaron después de hablar conmigo. Trató de persuadirme con promesas elaboradas sobre cambiar su comportamiento, e incluso intentó manipularme emocionalmente recordándome momentos felices de su infancia. Pero yo me mantuve firme. Había aprendido que el amor verdadero a veces requiere dureza, y que permitir que un adulto evite las consecuencias de sus acciones no es bondad, sino negligencia parental. El BMW permanecía en el garaje, intocable pero visible como recordatorio constante de que las acciones tienen consecuencias reales. Y por primera vez en meses, me sentía como el dueño de mi propia casa y mi propia vida. La educación de Iván estaba progresando, aunque él aún no se daba cuenta de cuánto más tenía que aprender. La primera semana de abril de 2024 marcó un punto de inflexión definitivo en la realidad de Iván. Sin acceso a dinero fácil, sin el BMW para mantener su imagen fabricada y sin la capacidad de seguir mintiendo sobre nuestra situación familiar, mi hijo comenzó a experimentar por primera vez las consecuencias directas de vivir en el mundo real. El lunes 1 de abril, desperté temprano como siempre y encontré a Iván ya levantado, vestido con ropa que no había visto en meses, vaqueros normales, una camiseta básica y zapatillas deportivas sencillas. Estaba sentado en la mesa de la cocina, con periódicos locales abiertos en las secciones de clasificados. «Buenos días, papá», me saludó con una voz notablemente diferente. No había rastro de la arrogancia o la prisa características de los últimos meses. «Buenos días, Iván. ¿Buscando trabajo?» «Sí», respondió simplemente, señalando varios anuncios que había marcado con un bolígrafo. «Hay algunas ofertas para vendedores, asistentes administrativos y trabajos en almacenes. Nada muy sofisticado, pero...» Se detuvo a mitad de la frase, probablemente dándose cuenta de que estaba a punto de expresar el mismo desprecio por el trabajo honesto que había caracterizado su actitud durante meses. «¿Pero qué, hijo?», lo provoqué gentilmente. «Nada, papá. Son trabajos normales para gente normal». Sus palabras sonaron resignadas, pero al menos no despectivas. Durante los días siguientes, observé con una mezcla de satisfacción y tristeza cómo Iván navegaba un mundo que había estado evitando sistemáticamente. Salía temprano todas las mañanas, caminando hasta las paradas de autobús, cargando una carpeta con currículums impresos en papel básico en lugar de las presentaciones elegantes que solía preparar para sus reuniones de negocios. El miércoles por la tarde,
Regresó a casa con aspecto particularmente desalentado. Se dejó caer en el sofá del salón donde yo leía el periódico. «¿Cómo fue el día?», le pregunté sin levantar la vista. «Terrible», admitió con honestidad poco característica. «Fui a 5 entrevistas diferentes. En 3 de ellas me preguntaron sobre mi experiencia laboral real, y cuando no pude dar referencias concretas, me dijeron que me llamarían. En las otras 2, me rechazaron directamente porque no tengo transporte propio para hacer entregas». «¿Y qué les dijiste sobre tu experiencia?». «La verdad», murmuró, «que me gradué hace 8 meses y que he estado buscando oportunidades en consultoría». «¿Consultoría? Está bien, papá. Les dije que había estado desempleado pero buscando trabajo seriamente. Era un progreso pequeño pero significativo». Por primera vez en meses, Iván había admitido la verdad sobre su situación, al menos parcialmente. El viernes de esa semana, recibí una llamada que me proporcionó información valiosa sobre la extensión real del colapso social de Iván. Era de Alejandra Ruiz Martín, una joven que se identificó como amiga cercana de mi hijo. «Señor Vidal, disculpe que lo moleste. Soy Alejandra. Creo que Iván le ha hablado de mí». «Me temo que no, pero dígame en qué puedo ayudarla». «Bueno, es que Iván me había invitado a cenar el sábado en casa Lucio, pero cuando traté de contactarlo para confirmar, me dijo que había surgido una emergencia familiar y que tendría que posponerlo indefinidamente. Me pareció extraño porque sonaba muy diferente. Casa Lucio, uno de los restaurantes más caros de Madrid. Una cena para 2 personas allí costaría fácilmente 200 euros, dinero que Iván ya no tenía. Señorita Alejandra, sin entrar en detalles familiares privados, puedo decirle que Iván está atravesando un periodo de reevaluación de sus prioridades y posibilidades económicas. ¿Eso significa que los proyectos de importación de su empresa familiar han tenido problemas?», preguntó con genuina preocupación. «Empresa familiar de importación», una mentira más elaborada que no había conocido hasta ese momento. «Señorita, creo que sería mejor que hablara directamente con Iván sobre su situación real», le sugerí diplomáticamente. Después de colgar, confronté a Iván sobre esa conversación. Su reacción fue reveladora. En lugar de inventar más mentiras, simplemente se hundió en el sofá con expresión derrotada. Era alguien importante para mí, papá. Había planeado esa cena durante semanas». «¿Usando qué dinero?». «Pensé que para entonces ya habría conseguido trabajo, o que las cosas se habrían solucionado entre nosotros». «Iván, ¿te das cuenta de que le mentiste sobre tener una empresa familiar de importación?». No era mentir exactamente. Era crear expectativas positivas sobre el futuro. Incluso en su estado vulnerable, aún luchaba por justificar sus engaños habituales. La segunda semana de abril trajo consecuencias sociales más amplias. Iván comenzó a recibir menos llamadas telefónicas, menos invitaciones, menos contacto general con el círculo social que había cultivado durante los últimos meses. Un martes por la noche, lo encontré sentado en su habitación, mirando fijamente su teléfono móvil. «¿Problemas?», le pregunté desde la puerta. «Mis amigos han dejado de invitarme a cosas», admitió con voz pequeña. «Marcos organizó una cena grupal el fin de semana pasado y ni siquiera me avisó. Laura publicó fotos de una fiesta en su Instagram donde estaban todos excepto yo». «¿Y te sorprende?». «Pensé que éramos amigos reales, papá. Creí que les importaba por quién soy, no por lo que tengo». «¿Y quién eres realmente, Iván?». La pregunta lo dejó sin palabras durante varios minutos. Finalmente murmuró: «No lo sé, papá, ya no estoy seguro». Era la primera vez en casi un año que Iván admitía incertidumbre sobre su identidad. Durante meses había estado tan seguro de ser alguien especial, alguien destinado a grandes cosas, alguien superior a su entorno familiar. Ahora, sin las herramientas externas que había usado para construir esa persona falsa, se encontraba cara a cara con un vacío interno que había estado evitando. El miércoles de esa semana, Iván recibió finalmente una llamada positiva sobre trabajo. Era de un supermercado local que necesitaba personal para el turno de noche, reponiendo estantes y organizando inventario. El salario era de 1.200 euros mensuales,
exactamente el salario mínimo. ¿Vas a aceptar?, le pregunté cuando me contó sobre la oferta. No tengo muchas opciones, ¿verdad?, respondió con una mezcla de amargura y resignación. Siempre tienes opciones, hijo. Puedes aceptar el trabajo y comenzar a reconstruir tu vida con honestidad. O puedes seguir esperando que aparezca mágicamente la oportunidad perfecta que nunca requerirá esfuerzo real de tu parte. Esa noche, Iván aceptó el trabajo. Su primer día sería el lunes siguiente. El domingo por la noche, mientras cenábamos en silencio, Iván hizo un comentario que reveló cuánto había cambiado su perspectiva en apenas 2 semanas. Papá, ¿crees que 200 euros al mes es suficiente para vivir? Depende de cómo definas vivir, respondí. Si te refieres a pagar gastos básicos, contribuir a los gastos de la casa y tener un poco para ahorros, sí, es suficiente. Si te refieres a mantener el estilo de vida ficticio que tenías antes, entonces no. ¿Cuánto ganabas tú cuando empezaste como mecánico? Era la primera pregunta genuinamente interesada en mi vida que me había hecho en casi un año. Cuando comencé en 1984, ganaba 450 euros mensuales, que era equivalente a unas 75.000 pesetas de entonces. Considerando la inflación, probablemente menos poder adquisitivo que tu nuevo salario. ¿Y cómo lo hacías? Vivía dentro de mis posibilidades, ahorraba cada euro que podía y me concentraba en aprender y mejorar en mi trabajo en lugar de pretender ser algo que no era. Esa noche, por primera vez desde el incidente del BMW, Iván se acercó a darme las buenas noches antes de irse a dormir. «Papá», me dijo pausadamente, sé que cometí errores, grandes errores. Los errores se pueden corregir, hijo. Lo que no se puede corregir fácilmente es la pérdida de confianza y respeto. ¿Crees que algún día podré recuperar tu confianza? Eso depende completamente de ti, Iván. Las palabras no reconstruyen la confianza. Solo las acciones consistentes durante tiempo prolongado pueden hacerlo. Mientras se dirigía a su habitación, supe que finalmente estábamos comenzando la conversación real que habíamos necesitado durante meses. Su máscara de arrogancia había caído completamente, y por primera vez en mucho tiempo estaba viendo a mi hijo real, vulnerable y confundido, pero finalmente dispuesto a enfrentar la verdad sobre sí mismo. El lunes 15 de abril de 2024 marcó el comienzo de una nueva etapa en la vida de Iván, y consecuentemente en nuestra relación padre-hijo. Lo desperté a las 5 de la mañana para su primer día de trabajo en el supermercado Mercadona de la zona industrial de Vallecas. Verlo levantarse sin quejas, vestirse con ropa de trabajo sencilla y preparar un desayuno básico fue una experiencia agridulce que me llenó de esperanza cautelosa. ¿Nervioso?, le pregunté mientras tomábamos café en la cocina iluminada por la madrugada. Terrificado, admitió honestamente. Hace casi 9 meses que no tengo que responder ante un jefe real, cumplir horarios estrictos o hacer trabajo físico genuino. El trabajo físico no es degradante, Iván. Es digno, necesario y te conecta con la realidad de una manera que las fantasías nunca pudieron hacer. Asintió silenciosamente, pero pude ver en sus ojos que aún luchaba internamente con la aceptación completa de su nueva circunstancia. Esa noche, cuando regresó del trabajo a las 2 de la madrugada, lo encontré esperándolo en la cocina con una cena caliente preparada. Llegó visiblemente agotado, con las manos ásperas y los pies doloridos, pero había algo diferente en su expresión, una satisfacción sutil que no había visto en meses. «¿Cómo fue?», le pregunté sin presionarlo. «Duro», respondió sentándose pesadamente en la silla. «Muy duro, pero al final del día había terminado tareas reales, había ganado dinero de verdad y nadie me preguntó sobre proyectos ficticios o contactos imaginarios». Era el comentario más honesto y autorreflexivo que había escuchado de él en casi un año. Durante las siguientes semanas, observé una transformación gradual pero consistente en Iván. Su rutina se volvió disciplinada: levantarse a las 5, trabajar 8 horas nocturnas reales, regresar a casa agotado pero satisfecho, dormir durante el día
y repetir el ciclo. No había espacio en esta nueva rutina para fantasías sobre grandeza o tiempo para lamentarse por la pérdida de su vida artificial anterior. El 1 de mayo, Día del Trabajador, Iván recibió su primer salario completo, 1.200 euros netos después de impuestos y deducciones. Esa tarde hizo algo que no esperaba. Se acercó a mí con un sobre en la mano. «Papá», me dijo con solemnidad que no había mostrado desde que era niño, «quiero devolverte los 180 euros que tomé para la electricidad, más 65 euros adicionales para cubrir las tasas de reconexión y compensar el problema que causé». Abrí el sobre y encontré exactamente 245 euros en billetes cuidadosamente organizados. «No era necesario que me pagaras las tasas de reconexión, hijo». «Sí era necesario», insistió firmemente. «Causé el problema completo. Es mi responsabilidad solucionarlo completamente». Acepté el dinero, no porque lo necesitara urgentemente, sino porque reconocía la importancia simbólica de ese gesto para su proceso de crecimiento personal. «¿Y qué piensas hacer con el resto de tu salario?», le pregunté. «Quiero contribuir 300 euros mensuales para los gastos de la casa. Electricidad, agua, comida, calefacción. Otros 200 euros los quiero ahorrar consistentemente. El resto lo usaré para gastos personales básicos, ropa cuando sea necesaria, transporte público y alguna actividad social modesta ocasionalmente». Su plan financiero era sensato, realista y demostraba una comprensión completamente nueva sobre el valor del dinero y la importancia del ahorro. Era el plan de un adulto responsable, no de un soñador irresponsable. Durante el mes de mayo, nuestra convivencia mejoró dramáticamente. Iván contribuía puntualmente con los gastos domésticos, mantenía limpios sus espacios y por primera vez en más de un año mostraba interés genuino en mi bienestar diario. Me preguntaba sobre mi salud, se ofrecía a ayudar con tareas domésticas e incluso, ocasionalmente, me acompañaba a mis partidas de ajedrez semanales con Aurelio. «Tu hijo está cambiando realmente», comentó Aurelio después de una de esas partidas donde Iván había participado cortésmente en la conversación sin presumir o inventar historias. «Se nota que está aprendiendo humildad genuina. Está aprendiendo quién es realmente cuando quita todas las máscaras», respondí. Y aparentemente, debajo de toda esa arrogancia artificial, seguía estando el buen chico que creí haber criado. El punto de inflexión definitivo llegó el 15 de junio de 2024, exactamente un año después de que le regalara el BMW. Esa tarde, después de regresar de su trabajo y ducharse, Iván se acercó a mí con una expresión seria que inmediatamente captó mi atención. «Papá, necesito pedirte perdón», comenzó, y algo en su tono me indicó que esta conversación sería diferente a todas las anteriores. No un perdón superficial para conseguir algo, sino un perdón real por haberte fallado como hijo. Me senté en mi sillón favorito y lo invité a hacer lo mismo. «Te escucho. Durante los últimos 2 meses, trabajando todas las noches, teniendo tiempo para reflexionar realmente sobre mis acciones, me he dado cuenta de que no solo te robé dinero o te falté el respeto con palabras. Te robé algo mucho más valioso. Robé tu orgullo como padre». Sus palabras me impactaron profundamente porque demostraban una comprensión emocional que había estado ausente durante tanto tiempo. Cuando inventaba historias sobre tu trabajo, cuando me avergonzaba de nuestras circunstancias reales, cuando gastaba tu dinero manteniendo mentiras, no solo estaba mintiéndole al mundo sobre mí, estaba negando el valor de todo lo que había sacrificado para darme oportunidades. Sentí lágrimas formándose en mis ojos, pero las contuve para permitir que terminara. «Papá, tú trabajaste 40 años con las manos, construiste esta casa, me criaste solo después de que mamá se fuera, pagaste mi educación universitaria y me regalaste el automóvil de mis sueños. Y yo pagué todo eso convirtiéndote en una fuente de vergüenza en lugar de una fuente de orgullo». «Iván, por favor, déjame terminar», me interrumpió gentilmente. «Quiero que sepas que estos 2 meses han sido los más duros, pero también los más valiosos de mi vida adulta. Por primera vez entiendo lo que significa ganarse el dinero honestamente, valorar cada euro,
vivir dentro de posibilidades reales y sentir satisfacción genuina por trabajo bien hecho. Se levantó y se acercó a la ventana donde podía ver el BMW en el garaje. Ese coche representaba mi sueño de infancia, pero yo lo convertí en un símbolo de mi deterioro como persona. No estoy pidiendo que me lo devuelvas. Estoy pidiendo la oportunidad de demostrar durante el tiempo que sea necesario que puedo ser el hijo que mereces tener. Me levanté lentamente y me acerqué a él. Iván, el perdón no es algo que tengas que ganar. Ya tienes mi perdón. Lo que estás ganando con tus acciones de los últimos meses es algo más valioso. Estás recuperando mi respeto, mi confianza y mi orgullo de ser tu padre. Lo abracé, y por primera vez en más de un año, fue un abrazo genuino entre padre e hijo, sin máscaras, sin pretensiones, sin agendas ocultas. ¿Qué necesitas de mí para seguir adelante?, le pregunté. Tiempo, respondió simplemente. Tiempo para demostrar que este cambio es permanente, no temporal. Tiempo para reconstruir nuestra relación sobre bases sólidas de respeto mutuo. Esa noche cenamos juntos tranquilamente, hablando sobre sus planes futuros. Quería seguir trabajando en el supermercado al menos un año completo para establecer un historial laboral sólido, después explorar oportunidades de trabajo que utilizaran su educación universitaria, pero sin abandonar los valores de humildad y honestidad que había aprendido. 6 meses después, en diciembre de 2024, Iván seguía trabajando consistentemente, ahorrando disciplinadamente y contribuyendo responsablemente a los gastos familiares. Su transformación había sido completa y genuina. Una tarde de ese diciembre, mientras tomábamos café después de cenar, le hice una pregunta que había estado considerando durante semanas. Iván, ¿crees que estás listo para recuperar responsabilidades adicionales? ¿Qué tipo de responsabilidades, papá? Me dirigí al escritorio y saqué las llaves del BMW. Creo que has demostrado suficientemente que puedes manejar responsabilidades importantes sin perder la perspectiva sobre quién eres realmente. Sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas cuando puse las llaves en su mano. Papá, no sé si estoy listo. Yo sí sé que estás listo, le dije con convicción absoluta. Pero ahora estas llaves representan algo diferente. No representan estatus o imagen. Representan confianza ganada, responsabilidad demostrada y la oportunidad de ser útil transportándome a citas médicas y ayudando con tareas familiares. Gracias, papá, murmuró sosteniendo las llaves como si fueran el objeto más preciado del mundo. Esta vez no te voy a decepcionar. Lo sé, hijo. Esta vez ambos sabemos quién eres realmente. La historia que comenzó con un regalo de amor, continuó con traición y humillación, y culminó con lecciones dolorosas pero necesarias. Finalmente terminó donde siempre debió estar, con respeto mutuo, amor genuino y la comprensión de que el valor de una persona no se mide por lo que posee, sino por cómo trata a quienes lo aman incondicionalmente. Mi hijo había aprendido que ser un hombre exitoso significa ser honesto, trabajador y agradecido. Y yo había aprendido que a veces el amor más profundo requiere la valentía de permitir que quienes amamos enfrenten las consecuencias de sus decisiones para poder crecer verdaderamente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos. Estamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última... Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero,
La verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última.
Yo creo que la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, casi me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.